Esta historia cuenta la historia de un adolescente que perdió su juventud por un solo error. No por crueldad ni avaricia, ni por querer lastimar a nadie, sino porque creía que nada malo podía pasarle. Aiden tenía solo 16 años cuando su vida se detuvo silenciosamente. No de forma lenta ni dramática como en las películas, sino de repente, en una sola mañana en la que el tiempo pareció congelarse. Hasta entonces, su vida parecía normal. Días de escuela que se fundían, tardes online, fines de semana que pasaban sin dejar recuerdos. Como la mayoría de los adolescentes, creía que la vida real comenzaría más tarde. No sabía que ese más tarde se podía arrebatar tan fácilmente. Aiden no era un alborotador. Los profesores no se quejaban de él. La policía nunca lo había llamado y no deambulaba por las calles buscando problemas. Su error fue más discreto, más difícil de percibir. Confiaba demasiado en el mundo digital. Allí todo parecía distante, irreal, inofensivo. Pulsar un botón no le parecía una acción que pudiera destruir un futuro. Le encantaban los juegos online. Eran predecibles, estructurados, justos como la vida real nunca lo era. Así que cuando descubrió que la gente apostaba y en esos partidos, no le pareció peligroso. Le pareció lógico. Conocía a los equipos, veía los partidos, entendía la mecánica. En su mente no era apostar, era cálculo, probabilidad, habilidad. Su primera apuesta la hizo tarde en la noche, cuando el apartamento estaba en silencio y su madre dormía. La cantidad era pequeña, casi insignificante. La ganancia también era pequeña, pero la sensación permaneció con él. Una emoción silenciosa, una sensación de control. Por primera vez, sintió que había descubierto algo antes que los demás. Esa sensación se volvió adictiva más rápido de lo esperado. Pronto, apostar dejó de ser algo que probaba solo una vez. Se convirtió en una rutina. La escuela terminó. La cena pasó desapercibida y Aiden se encerró en su habitación, mirando pantallas brillantes. Aprendió cómo cambiaban las probabilidades, cómo se movían las líneas, cómo reaccionaba la gente. Empezó a creer que no solo estaba jugando, sino que estaba dominando un sistema. En la vida real nadie lo consideraba inteligente. En línea, los números parecían darle la razón. Nunca leía las advertencias legales. Palabras como plataforma ilegal, monitoreo financiero e investigación de fraude no le decían nada. Si existía un sitio web, si aceptaba dinero, tenía que estar permitido. Esa era su lógica. No sabía que muchas de esas plataformas ya estaban bajo vigilancia, con sus usuarios registrados, rastreados y conectados a través de sistemas invisibles que nunca olvidaban nada. Las charlas llegaron después. La gente hablaba con seguridad allí, compartiendo resultados garantizados e información privilegiada. Parecían mayores, experimentados, seguros. A Aiden le gustaba que lo trataran con seriedad. Nadie le preguntó su edad. Nadie le advirtió. Para ellos no era un niño, era una cuenta. Un mensaje lo cambió todo. No era amenazante ni sospechoso, solo una sugerencia. Le pidieron ayuda para mover algunas apuestas a través de su cuenta para distribuir el tráfico. Nada ilegal, dijeron. Nada arriesgado. Recibiría un porcentaje por ayudar. Aiden dudó un momento, pero luego aceptó. No vio un delito. Vio cooperación. Números que se cruzaban con números. Ese fue el momento en que cruzó una línea que ni siquiera sabía que existía. Nada ocurrió de inmediato. Pasaron los días, semanas. Algunos sitios desaparecieron. Otros pagaron tarde. Aiden aprendió a no entrar en pánico. Se convenció a sí mismo de que era normal.
Se convenció a sí mismo, y esa era la parte más peligrosa. Llamaron a la puerta temprano por la mañana. Se estaba preparando para la escuela, medio dormido, pensando en los partidos de la noche anterior. El golpe no fue fuerte ni agresivo. Fue tranquilo, profesional. Su madre abrió la puerta y el aire en el apartamento cambió al instante. Nadie gritó. Nadie lo agarró. Hablaron educadamente, le mostraron documentos, le pidieron que los acompañara. Aiden pensó que era un error, un malentendido. Era menor de edad. No había tenido la intención de hacer nada malo. Dentro del coche, cuando la puerta se cerró y la ciudad empezó a deslizarse ante la ventana, se dio cuenta de algo aterrador. A nadie le importaba lo que pretendiera hacer. La ley no preguntaba por las intenciones, la edad ni la inocencia. Solo se fijaba en las acciones y las huellas que dejaban. En ese momento, Aiden comprendió. Su juventud no había terminado en prisión. Había terminado mucho antes. La habitación a la que llevaron a Aiden olía a papel viejo y desinfectante. No era aterradora como las salas de interrogatorio que se ven en las películas. No había luces fuertes, ni gritos, ni puñetazos sobre la mesa. Eso lo empeoraba. Todo parecía tranquilo, protocolario, definitivo. Lo suficientemente tranquilo como para hacerle creer, durante unos peligrosos minutos, que esto aún podía acabar bien. Un hombre con chaqueta oscura estaba sentado frente a él, hojeando una carpeta delgada. No parecía enfadado. Parecía cansado, como alguien que ha visto la misma historia demasiadas veces y ya sabe cómo terminará. Aiden Miller, dijo el hombre sin levantar la vista. 16 años, estudiante, sin antecedentes. Aiden asintió. Tenía la boca seca. Quería hablar, explicarlo todo de una vez, demostrar que todo era un malentendido. Pero las palabras no le salieron en el orden correcto. ¿Entiendes por qué estás aquí?, preguntó el hombre. Aiden negó con la cabeza. Solo estaba jugando, apostando. No sabía que era ilegal. El hombre finalmente lo miró. Sus ojos no eran crueles, estaban vacíos. La mayoría de la gente no lo hace, dijo en voz baja. Eso no cambia nada. Le mostraron capturas de pantalla, registros, historiales de transacciones, mensajes de chat que apenas recordaba haber enviado. Cuando Aiden los vio así, desprovistos de contexto y excusas, parecían diferentes, peligrosos, organizados, intencionados. Intentó señalar la pantalla para explicar que solo seguía instrucciones, que no entendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Moviste dinero relacionado con partidos manipulados», dijo el hombre. «Ayudaste a distribuir fondos vinculados al fraude. Lo entendieras o no, participaste». «Pero soy menor de edad», susurró Aiden. «¿Acaso no importa?» «Importa», respondió el hombre, «solo que no de la forma en que crees». Las horas se confundieron. Llegó un abogado, alguien designado, alguien neutral. Su madre llegó después, pálida y temblorosa, con los ojos llenos de preguntas que no sabía cómo formular. Cuando miró a Aiden, éste se sintió más pequeño que nunca. No culpable, no malvado, simplemente insoportablemente joven. La celda estaba más fría de lo que esperaba. El banco era duro, las paredes estaban arañadas con nombres y fechas que parecían advertencias grabadas en piedra. Aiden estaba allí sentado, mirándose las manos, intentando comprender cómo el clic en los botones de su habitación lo había llevado hasta allí. Todavía no le tenía miedo a la cárcel, le tenía miedo al tiempo. Pasaron los días, luego las semanas. La escuela se convirtió en un recuerdo lejano, algo que pertenecía a otra versión de él. Las audiencias judiciales eran breves y directas. Palabras como libertad condicional,
detención y sentencia flotaban en el aire, pesadas e irreversibles. Todos hablaban por él, sobre él, a su alrededor. Nadie le hablaba realmente. Cuando anunciaron la sentencia, Aiden no lloró. Un año en un centro penitenciario juvenil. No era el peor resultado posible. Todos se lo decían. El abogado, el juez, incluso su madre, intentando desesperadamente sonar esperanzada. Podría haber sido más, dijo, apretándole la mano con demasiada fuerza. Al menos no es una prisión para adultos. Aiden asintió. Entendía las palabras. Simplemente no entendía cómo un año podía sentirse tan pesado incluso antes de haber comenzado. El centro estaba rodeado de vallas, no de muros. Ese detalle se le quedó grabado. Parecía menos una prisión y más un lugar del que se suponía que debías escapar, solo que nadie lo hacía. Los guardias eran estrictos pero indiferentes. Seguían las reglas, no las emociones. Los demás reclusos se parecían a él. Demasiado jóvenes, demasiado delgados, demasiado silenciosos o demasiado ruidosos. Su primera noche allí, Aiden no durmió. Los sonidos le resultaban desconocidos. Pasos, discusiones lejanas, el eco metálico de las puertas al cerrarse. Miró al techo, repasando cada decisión que lo había llevado allí. Cada apuesta, cada mensaje, cada momento en que había preferido la comodidad a la precaución. Los días dentro seguían un horario estricto. Despertar, contar, comer, trabajar, estudiar, contar de nuevo. El tiempo transcurría de forma diferente allí, más lento, más pesado, como si cada hora quisiera ser recordada. Aiden aprendió rápidamente que el pasado no importaba dentro de esas vallas, solo el comportamiento. Algunos chicos estaban enfadados, otros estaban destrozados. Unos pocos fingían que no era nada, riendo a carcajadas, hablando de lo que harían al salir. Aiden permanecía callado la mayor parte del tiempo. Escuchaba, observaba, aprendió con qué facilidad un solo error podía cambiar una vida entera. Por la noche, cuando se apagaban las luces, pensaba en la versión de sí mismo que se creía más inteligente que el sistema. Esa versión ahora le parecía una extraña, ingenua, temeraria, desaparecida, y sin embargo, en lo más profundo de su ser, un pensamiento peligroso comenzaba a gestarse. ¿Y si este año no solo le arrebataba algo? ¿Y si lo transformaba en alguien completamente distinto? Al tercer mes, Aiden dejó de contar los días. Al principio, había garabateado pequeñas líneas en la parte inferior de su cama, marcando cada amanecer como una victoria sobre el tiempo. Pero las marcas comenzaron a difuminarse y el esfuerzo parecía inútil. El tiempo dentro de las instalaciones no era algo que se venciera, sino algo que te desgastaba lenta y pacientemente, hasta que la resistencia se sentía infantil. Aprendió rápidamente las reglas tácitas: no mirar fijamente demasiado tiempo, no hacer preguntas innecesarias, no mostrar miedo, pero tampoco mostrar debilidad. La mayoría de los conflictos nunca se volvían físicos, pero la tensión flotaba en el aire como electricidad. Una palabra equivocada, una mirada malinterpretada, y todo el lugar parecía a punto de estallar. Aiden mantuvo la cabeza gacha. Asistía a clases, hacía las tareas asignadas y seguía las instrucciones. Los guardias apenas lo notaban, y así era exactamente como él. Lo deseaba. Ser invisible le hacía sentir más seguro que ser fuerte. Había un chico llamado Marcus sentado a su lado en el aula. Marcus tenía 17 años. Era más alto, con una mirada penetrante que no se perdía nada. Llevaba allí más tiempo y se comportaba como alguien que había aceptado el lugar como una realidad temporal. Un día, sin mirar a Aiden, Marcus habló.
No perteneces aquí, dijo en voz baja. Aiden no respondió. No como los demás, continuó Marcus. No entraste enojado. Esa noche hablaron. Con cuidado, a trocitos. Marcus había estado involucrado en el robo de coches, no porque necesitara dinero, sino porque le gustaba la sensación de control. Aiden escuchó y se dio cuenta de lo similar que sonaba a su propia historia. Métodos diferentes, en la misma ilusión. Creía que era más inteligente que ellos, dijo Marcus. Resulta que simplemente era más fácil de usar. Las palabras se quedaron grabadas en la mente de Aiden. En su interior, los días se mezclaban, pero las personas no. Aiden empezó a notar patrones. ¿Quién se metía en problemas? ¿Quién sobrevivía silenciosamente? ¿Quién se derrumbaba bajo presión? Se dio cuenta de que muchos de ellos no eran criminales como el mundo imaginaba. Eran errores demasiado grandes como para ignorarlos. Una tarde, durante una sesión de terapia obligatoria, la terapeuta le hizo una pregunta sencilla. ¿Crees que eres culpable? Aiden dudó. Durante meses se había aferrado a la idea de que la ignorancia significaba inocencia. Pero sentado allí, en esa habitación silenciosa, finalmente comprendió la diferencia. Lo hice, dijo lentamente. Simplemente no entendía qué era. La terapeuta asintió. Esa es la culpa más dura, respondió, porque no desaparece cuando te castigan. Esa noche, Aiden no pudo dormir, no por miedo, sino por la claridad. Empezó a repasar los acontecimientos no como accidentes, sino como decisiones. Cada clic, cada acuerdo. Cada vez ignoraba la duda porque le resultaba incómoda. Y por primera vez dejó de culpar al sistema. Pasaron los meses. El invierno llegaba y se iba tras las vallas. Aiden se volvió más callado, pero también más agudo. Leía libros que nunca antes le habían interesado. Derecho, psicología, biografías de personas que habían caído y se habían levantado. Empezó a ayudar a otros con las tareas. Le dio una extraña sensación de propósito. Un día, un guardia lo llamó por su nombre y le dijo que lo siguiera. El camino a la oficina de administración se le hizo más pesado de lo habitual. Dentro, una mujer sentada detrás del escritorio, leyendo su expediente. No ha tenido ningún incidente, dijo. Sus informes están limpios. Aiden asintió, sin saber a dónde quería llegar. Existe la posibilidad, continuó, de una liberación anticipada. No está garantizada, pero se considera. La esperanza era algo peligroso. Aiden la sintió surgir de todos modos, cálida y aterradora. ¿Cuándo?, preguntó. Cerró la carpeta. Todavía no. Esa noche, Marcus se rió cuando Aiden se lo dijo. No cuentes con eso, dijo. Les gusta recordarte que la libertad existe. Aiden asintió. Lo entendía, pero algo había cambiado. Por primera vez desde su arresto, el futuro no parecía estar completamente sellado. Aún así, una pregunta lo perseguía. Si salía antes de tiempo, ¿quién sería? ¿El chico que perdió un año de su vida? ¿O el chico que aprendió demasiado tarde lo que un error puede costar? La primavera llegó silenciosamente. No había árboles dentro de las vallas, ni flores que anunciaran el cambio, pero Aiden lo sintió de todos modos. El aire era diferente durante el recuento matutino, más ligero de alguna manera, o tal vez solo era él. Después de meses viviendo en un sistema cerrado, incluso el cambio más pequeño se sentía significativo. La esperanza, sin embargo, seguía siendo peligrosa. Aiden la trataba como un objeto frágil, algo que podía reconocer pero no tocar demasiado de cerca. Había visto lo que les sucedía a los chicos que creían demasiado en la libertad anticipada o en los milagros. Cuando esas esperanzas se derrumbaban, algo en su interior se oscurecía.
Marcus notó el cambio en Aiden antes que nadie. «Estás pensando otra vez», dijo una noche, mientras estaban sentados en la zona común fingiendo ver la televisión. «Eso suele ser mala señal aquí». «Nunca dejé de pensar», respondió Aiden, «solo que ahora pienso diferente». Marcus sonrió con suficiencia. Eso podría ser peor. Se habían vuelto más cercanos con los meses. No eran amigos en el sentido habitual, sino algo más tranquilo y sólido. Aliados para sobrevivir. Antes no hablaban mucho de la vida. El pasado se sentía irrelevante entre esas paredes, como una historia que pertenecía a otra persona. Una tarde, durante la formación profesional, estalló una discusión al otro lado de la sala. Las voces se alzaron, las sillas chirriaron. La tensión estalló. Aiden sintió que su cuerpo se tensaba automáticamente. Así era como empezaban las cosas. Así era como la gente perdía privilegios. Añadía meses a su vida. Sin pensarlo, se interpuso entre dos chicos, con voz tranquila pero firme. No amenazó, no suplicó. Simplemente habló como alguien que esperaba ser escuchado. Para su sorpresa, lo escucharon. Más tarde, un guardia lo llevó aparte. «Eso fue inteligente», dijo. No un elogio, fue una observación. Pero Aiden reflexionó sobre ello más tiempo del debido. La evaluación se realizó 2 semanas después. Aiden se sentó de nuevo en una pequeña oficina, frente a personas que tenían su futuro en sus manos. Hablaron de responsabilidad, rehabilitación, crecimiento. Mencionaron su edad más de una vez. 16 cuando empezó. 17 ahora. Aún lo suficientemente joven, dijeron, para la corrección. «¿Entiendes por qué estás aquí?», preguntó uno de ellos. «Sí», respondió Aiden. Y por primera vez era cierto. Le preguntaron sobre sus planes después de la liberación. Habló con cuidado, con honestidad, estudios, trabajo, evitar cualquier cosa que prometiera un control fácil. No afirmó haber cambiado por completo. Afirmó que estaba cambiando. Eso parecía importar más. Pasaron semanas sin noticias. Entonces, una mañana, llamaron su nombre durante el recuento. A Aiden se le cayó el alma a los pies. Eso nunca era bueno. Pero en lugar de castigo, lo escoltaron a la administración. Una carpeta familiar lo esperaba en el escritorio. «Ha sido aprobada su libertad condicional anticipada», dijo la mujer. «Entrada en vigor en 30 días». Las palabras no parecían reales. 30 días. Un número tan pequeño que dolía. Marcus le dio una palmada en el hombro más tarde esa noche. «Parece que vas a salir», dijo sonriendo, pero sus ojos no lo miraban. «¿Y tú?», preguntó Aiden. Marcus se encogió de hombros. «Otra historia, otros errores. Eso fue lo más difícil. Entender que la justicia no era igualitaria, era específica, personal, a veces injusta». A medida que los días se iban acercando, Aiden sintió que el miedo reemplazaba a la esperanza. Afuera significaba opciones, ruido, tentación, consecuencias sin barreras que las detuvieran. En su última noche no durmió. Escuchó los sonidos que una vez odió, sabiendo que podría extrañarlos. La rutina se había convertido en seguridad. Cuando las puertas finalmente se abrieron, el sol se sentía demasiado brillante. Su madre estaba allí, más delgada de lo que recordaba, con lágrimas ya cayendo. Lo abrazó como si temiera que desapareciera. Mientras se alejaban, Aiden no miró atrás. Pensó que lo más difícil ya había pasado. Se equivocaba. La libertad no se sentía como Aiden la había imaginado. No había emociones dramáticas, ni una alegría abrumadora, ni una sensación de victoria. En cambio, había ruido, demasiado. Coches, voces, anuncios, teléfonos zumbando en los bolsillos.
El mundo se movía más rápido de lo que recordaba, como si hubiera continuado sin él y nunca se hubiera ralentizado. En casa, todo le resultaba familiar y extraño a la vez. Su habitación parecía más pequeña. El escritorio donde solía apostar seguía allí, intacto, como esperando. Aiden evitaba mirarlo. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cerraban del todo. Su madre se esforzaba por no tratarlo de forma diferente. Demasiado. Hacía preguntas normales, preparaba cenas normales, sonreía como si todo estuviera bien. Pero por la noche, Aiden la oía llorar a través de las delgadas paredes. Ese sonido lo seguía hasta el sueño. La escuela era peor. Lo pusieron en un programa especial, separado de sus antiguos compañeros. Algunos profesores lo miraban con forzada amabilidad, otros con silenciosa sospecha. Algunos estudiantes lo reconocieron. Unos susurros lo seguían por el pasillo. Nadie preguntaba directamente, pero todos parecían saberlo. Aiden aprendió rápidamente que la libertad venía con cadenas invisibles. Las condiciones de su liberación eran estrictas: registros, vigilancia, prohibido el acceso a Internet sin supervisión, prohibido el acceso a plataformas financieras de ningún tipo. La ironía no se le escapó. Lo que le había arrebatado su juventud ahora estaba prohibido para siempre. Una tarde, mientras ayudaba a su madre con la compra, Aiden sintió vibrar su teléfono. Un mensaje de un número desconocido. «He oído que has salido». Sintió una opresión en el pecho. Casi inmediatamente llegó otro mensaje. «Aún nos debes una». Le temblaban las manos al cerrar el teléfono. El pasado, al parecer, no se había quedado tras las rejas. Esa noche no se lo dijo a su madre. No durmió. Cada sombra era una amenaza. Cada sonido traía recuerdos. Entonces se dio cuenta de que la prisión no siempre terminaba en la puerta. Durante los siguientes días, los mensajes continuaron. Sutiles, cuidadosos, nunca lo suficientemente explícitos como para mostrárselos a nadie más. Solo recordatorios, nombres que reconocía, plataformas que ya no existían, personas que no habían sido atrapadas, lo querían de vuelta, no como un jugador, sino como una herramienta. Aiden consideró ignorarlos, bloquear los números, denunciarlo todo, pero el miedo lo complicaba todo. Había probado el sistema una vez, sabía lo poco que controlaba dentro de él. Marcus cruzaba por su mente a menudo. ¿Qué diría? Probablemente algo simple: no seas estúpido, no vuelvas. Pero la realidad no era simple. Un mensaje destacaba del resto. Un último favor, y luego desapareceremos. Aiden contempló las palabras durante un largo rato. Su corazón le decía que no. Su pasado susurraba que sí. Un error ya le había costado un año. Otro podría costárselo todo. Borró el mensaje. A la mañana siguiente, 2 hombres lo esperaban, al otro lado de la calle cuando salió del apartamento. No se acercaron, no hablaron, simplemente observaron. Fue entonces cuando Aiden comprendió algo aterrador. Había salido de la cárcel, pero no del juego. El miedo cambia de forma cuando lo reconoces. Para Aiden, dejó de ser un pánico intenso y se convirtió en algo. La presión se hacía más pesada, más constante, una presión que lo seguía a todas partes. Los hombres del otro lado de la calle no se movían, no lo amenazaban, no hacía falta. Su sola presencia era un mensaje. Te recordamos. Cambió sus rutinas. Salía de casa a distintas horas. Tomó rutas más largas. Evitaba lugares conocidos. Se sentía inquietantemente similar a la vida dentro de la prisión. Controlada, cautelosa, mesurada. La libertad empezaba a parecerse a otra versión del confinamiento. En su siguiente registro obligatorio, el oficial le hizo una pregunta rutinaria. ¿Alguien te contactó de tus actividades pasadas? Aiden dudó.
Era el 7%, momento, la opción segura, la correcta. No, dijo. La mentira se le escapó con más facilidad de lo esperado, y eso lo asustó más que los hombres de afuera. Los mensajes cesaron después de una semana, sin explicaciones, sin despedidas, solo silencio. Aiden no sabía si era una buena señal o una advertencia. El silencio podía significar que habían terminado con él, o que ya no necesitaban permiso. Se concentró en reconstruir, lentamente, con cuidado. Encontró un trabajo a tiempo parcial, apilando cajas en un almacén. El tipo de trabajo que no hacía preguntas. Le dolían las manos por las noches, pero el dolor parecía sincero, real. Cada sueldo se sentía ganado de una forma que el dinero nunca antes había tenido. Una noche, al cerrar, su supervisor le dio un teléfono. «Preguntan por ti». A Aiden se le encogió el estómago. La voz al otro lado era tranquila, familiar. «¿Pensabas que terminaría tan fácilmente?», preguntó el hombre. Aiden no dijo nada. «Fuiste útil», continuó la voz. «Todavía puedes serlo». «He terminado», dijo Aiden finalmente. Su voz no tembló. Eso lo sorprendió. Hubo una pausa, luego una suave risa. Nadie termina nunca del todo. La llamada terminó. Esa noche, Aiden tomó una decisión. Reunió todo. Mensajes antiguos, capturas de pantalla, nombres, plataformas, fechas, cosas que había memorizado pero intentaba olvidar. Pruebas que le había dado demasiado miedo reconocer. Sabía lo que esto significaba. Cooperación, riesgo, consecuencias que no podía predecir. Pero también conocía la alternativa. A la mañana siguiente dijo la verdad. El proceso fue lento y agotador. Entrevistas, declaraciones, largas horas repitiendo la misma historia hasta que la sentía ajena. Los investigadores escucharon de otra manera esta vez. No como si estuvieran esperando un error, sino como si estuvieran construyendo algo. «Estás haciendo lo correcto», dijo uno de ellos, aunque no lo parezca. Pasaron los meses. Los hombres nunca regresaron. Entonces, un día llegó una carta, oficial, contundente, definitiva. Los cargos relacionados con su cooperación se archivaban formalmente. Su expediente permanecería, pero reducido, protegido, manejado con discreción. Aiden se sentó en su cama, sosteniendo la carta, esperando sentir alivio. En cambio, se sintió vacío, porque fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad. El año que perdió no se lo llevó el sistema, no se lo robaron criminales, no lo destruyó una sola mala decisión. Fue intercambiado, por comprensión, por moderación, por saber que algunos juegos nunca terminan, solo cambian de jugador. Aiden dobló la carta y la guardó en un cajón que nunca volvió a abrir. No sabía cómo sería su futuro, pero por primera vez supo lo que no sería. La vida no se reiniciaba después de esa carta. Aiden había deseado secretamente que así fuera, que la cooperación, la honestidad y el silencio limpiaran de alguna manera el pasado. Pero la vida no funciona como una actualización del sistema. No borra archivos dañados, simplemente crea nuevos encima. La vigilancia finalmente terminó. Los registros cesaron. Su teléfono volvió a ser solo un teléfono. En teoría, Aiden era libre. En realidad, se movía por el mundo de otra manera, como alguien que había aprendido que el suelo podía desaparecer de repente. Terminó la escuela con clases nocturnas. Se sentaba entre personas mayores que él, personas con historias que nunca compartían. Él tampoco contaba las suyas. Cuando los profesores le preguntaban sobre su año sabático, decía problemas familiares. Nadie insistía más. La gente rara vez quiere la verdad. Solo quiere algo lo suficientemente cómodo como para aceptarlo. Marcus escribió una vez:
Una carta corta enviada por los canales oficiales. Tienes 6 meses más. No desperdicies lo que tienes. Aiden la leyó 3 veces antes de doblarla con cuidado. Nunca respondió, porque no quisiera, sino porque no sabía qué palabras podrían ayudar. El trabajo se convirtió en rutina, la rutina en estabilidad. Aiden aprendió a valorar los días aburridos, las tardes tranquilas, las mañanas predecibles. El caos había perdido su atractivo. Una noche, mientras caminaba a casa, se cruzó con un grupo de adolescentes que reían a carcajadas, con los teléfonos brillando en sus manos. Uno de ellos hablaba con entusiasmo sobre una apuesta en línea, sobre lo fácil que era, sobre lo estúpido que era el sistema. Aiden redujo la velocidad. Por un momento, consideró detenerse, advertirles, decir algo significativo, algo que lo cambiara todo. No lo hizo. Siguió caminando, no porque no le importara, sino porque ahora entendía algo. Los consejos solo funcionan cuando el miedo ya existe. Antes de sombrero, suena a ruido. Semanas después, llegó un correo electrónico de una dirección desconocida. Sin amenazas, sin presión, solo un simple mensaje. Fuiste más inteligente que la mayoría. Aiden se quedó mirando la pantalla un buen rato. Luego, borró el correo y vació la papelera. Algunas puertas no necesitaban volver a cerrarse. Debían permanecer selladas. En el aniversario de su liberación, se despertó temprano y se sentó junto a la ventana, viendo cómo la ciudad cobraba vida. Un año antes, había salido de una prisión creyendo que lo peor ya había pasado. Ahora entendía la verdad. Lo peor no era la cárcel, no era el miedo, ni siquiera la pérdida de tiempo. Lo peor era saber con qué facilidad podía volver a ocurrir y elegir, cada día, no permitirlo. Aiden se levantó, cogió su chaqueta y salió. El mundo no le debía nada, y por primera vez eso se sintió como libertad. Aiden creía haber dejado atrás el pasado. Tenía sus rutinas, su trabajo a tiempo parcial, las clases del colegio y una vida tranquila, cuidadosamente construida como una frágil casa de cristal. Nunca se acercó a nada parecido al mundo de las apuestas en línea. Evitaba los atajos de pensamiento, los atajos de dinero, los atajos de riesgo. Creía estar a salvo. Entonces, una noche, aproximadamente un año después de su liberación, llegó una carta al buzón, sin remitente, solo su nombre, escrito en letras mayúsculas. Dudó, con el corazón acelerado antes de abrirla. Dentro había una sola hoja de papel. En ella, solo 3 líneas. Te hemos estado observando, eres libre de irte, pero de verdad. Por un momento se le encogió el estómago. Un miedo que no había sentido en meses lo invadió. Luego, poco a poco, una extraña calma lo reemplazó. Reconoció la frase, el estilo, la letra. La había visto antes. Era Marcus. No pudo contener la risa que se le escapó. Temblorosa, nerviosa, aliviada. Marcus, el chico que se había quedado mientras Aiden salía libre, había sobrevivido de forma diferente. Había aprendido de forma diferente. La carta era un recordatorio, no una amenaza. Advertencia, no una trampa. Aiden pasó esa noche recorriendo las calles de la ciudad, leyendo y releyendo las palabras. Pensó en lo frágil que era la vida, en lo fácil que un paso en falso podía desbaratarlo todo. Y entonces se dio cuenta de algo. Había aprendido más en ese año que la mayoría de la gente en toda su vida. No sobre juegos, ni dinero, ni reglas, sobre sí mismo. Al día siguiente, llamó a su madre y quedó en verse para almorzar con ella. Algo sencillo que casi había olvidado cómo disfrutar. No le contó nada de la carta. Algunas lecciones eran demasiado pesadas para compartirlas.
Una semana después, recibió otro mensaje, esta vez digital. No contenía más que un archivo de vídeo. Dudando, lo abrió. Marcus apareció en la pantalla, sentado en la misma instalación que Aiden había dejado. «Salgo dentro de un año», dijo Marcus sonriendo. «¿Y tú? Estás aquí fingiendo que la vida es fácil. Recuerda, tuviste suerte, chico. No la desperdicies». La pantalla se quedó en negro, sin instrucciones, sin seguimientos, solo él, su decisión. Aiden se quedó mirando la oscuridad un buen rato, y entonces, por primera vez en años, comprendió algo profundo. La libertad no se daba. La libertad no era suerte. La libertad no era liberarse de muros ni consecuencias. La libertad era elegir cada día, vivir de otra manera, tomar lo que habías sobrevivido y convertirlo en algo real. Seguir adelante sabiendo que te habían puesto a prueba, sabiendo que habías fracasado, sabiendo que habías aprendido y que nada podría arrebatártelo. Apagó el portátil. La ciudad bullía afuera, las calles, la gente, el ruido. Todo estaba vivo, caótico, peligroso, y por primera vez se sintió emocionante. Aiden sonrió. Había sido castigado, había sido observado, lo habían usado y casi lo habían destruido, pero seguía allí, seguía pensando, seguía libre, de la única manera que importaba. Salió, y el mundo lo esperaba.